Jamás pensé que terminaría comiendo sola, de pie, detrás de una puerta, en la fiesta de cumpleaños de mi propio nieto. Ni siquiera era una puerta cerrada. Era la de la cocina, semiabierta, con gente entrando y saliendo sin mirarme, como si yo fuera parte del mobiliario. Nadie me ofreció una silla, un vaso de agua, un trozo de pastel. Solo estaba ahí, con un plato en las manos temblorosas, fingiendo que no me dolía. Fingiendo que no me partía por dentro ver a todos reír, brindar y tomarse fotos, sin siquiera notarme. Mauricio, mi hijo, pasaba por mi lado como si yo no existiera. Me había pedido que fuera un día antes, que llevara los ingredientes para el pastel tradicional de la familia, que ayudara con la preparación de todo el evento. Acepté. Claro que acepté. ¿Cómo iba a negarme a ver a mi nieto soplar las velas? Me ilusioné como una niña. Preparé mis cosas con cuidado. Llevé los ingredientes en bolsas separadas. Incluso horneé algunas galletas en casa para que él tuviera algo especial. Llegué con el corazón abierto. Y sin saberlo, también con la dignidad en juego. No hubo abrazo cuando llegué. Ni una taza de café, ni un ¿cómo estuvo el viaje, mamá? Apenas una mirada rápida, una sonrisa tensa de mi nuera y un «qué bueno que viniste», apurado, como quien agradece la llegada del repartidor. Mauricio me indicó con el mentón que dejara las bolsas en la cocina y volvió a su teléfono. Todo parecía ensayado, frío, distante. No me ofrecieron cuarto. Dormí en el sofá, con una sábana fina que me dejó la espalda tiesa al amanecer. Me dijeron que era por cuestión de espacio, pero yo sabía que no era eso. Había camas, solo que no para mí. El sábado fue una maratón. Desde temprano me metí en la cocina y ahí me quedé, picando, batiendo, horneando, lavando. Escuchaba las risas en el jardín, las conversaciones en la sala, pero nadie entraba para ayudar. A veces alguien asomaba la cabeza para preguntar si ya estaba listo algo. Ni siquiera me ofrecieron desayuno. A mediodía, mi nieto vino a la cocina corriendo. Lo abracé fuerte, aspiré su olor. Le dije cuánto lo había extrañado, pero él solo me miró un segundo y salió otra vez, como si yo fuera una visita lejana. Me tragué las lágrimas pensando, al menos estoy aquí, al menos lo estoy viendo. Por la noche, cuando ya había guardado los últimos platos en la alacena, pregunté si podía darme una ducha. Mi nuera me dijo que sí, pero que usara el baño del pasillo, para no incomodar. Me sentí una intrusa en la casa de mi propio hijo. Me cambié detrás de la puerta, con el miedo constante de que alguien entrara sin avisar. El pijama que llevé estaba limpio y planchado, como siempre lo hacía en mi casa. Pero ahí me sentí sucia. Como si todo mi esfuerzo no valiera nada, como si fuera invisible incluso después de dejar mi alma en esa cocina. La mañana del domingo, el día de la fiesta, empezó igual. Me desperté con el cuello rígido, las piernas entumecidas y el ruido de las bolsas decorativas siendo abiertas en el comedor. Nadie notó que ya estaba despierta. Me levanté en silencio, me lavé la cara en el lavabo del pasillo y me encerré en la cocina sin decir nada. Me tocó calentar bocadillos, preparar bandejas, acomodar pasteles y mantener todo funcionando como si fuera parte del personal del evento. No recuerdo haber recibido un gracias. Cada paso que daba dentro de esa casa me hacía más pequeña, como si me estuvieran borrando, centímetro por centímetro. Cuando los invitados comenzaron a llegar, me escondí un poco más en la cocina. No porque quisiera, sino porque nadie me invitó a salir. Escuchaba cómo saludaban a Mauricio, a su esposa, cómo comentaban lo bonito que estaba todo. Nadie preguntaba quién había hecho el pastel, ni quién había pasado horas preparando la comida. Cada vez que alguien se acercaba, era solo para dejar un plato sucio o pedir hielo. Ni una palabra amable, ni una mirada que reconociera que yo era la abuela del niño que cumplía años. El momento más duro fue durante el almuerzo. Todos estaban sentados en el jardín, comiendo, riendo, sacándose fotos. Yo seguía en la cocina, sirviendo, limpiando. Cuando finalmente me serví un plato, no había sillas libres. Caminé con él en las manos, buscando un rincón, hasta que terminé apoyada contra la pared, justo detrás de la puerta que daba al patio. Nadie me vio, nadie me llamó,
Nadie notó que yo comía sola, parada, escondida. Y ahí, con el tenedor temblando entre los dedos y el estómago revuelto, entendí que había cometido un error al venir. Después del almuerzo, fui a la cocina a lavar los platos más grandes. El ruido de la fiesta seguía fuerte en el jardín. Risas, música, voces altas. En un momento, recordé que había dejado mi chaqueta en la habitación de Mauricio la noche anterior, cuando buscaba un lugar donde guardar mis cosas. Subí las escaleras sin hacer ruido, como si tuviera que pedir permiso para caminar en la casa de mi propio hijo. Me acerqué a la puerta entreabierta y escuché las voces antes de entrar. No gritos, no peleas, solo risas. Pero lo que escuché me atravesó como un cuchillo. Si no quieres que venga más, solo corta el dinero. Ella solo aparece por eso, dijo mi nuera riendo. Su voz era nítida, segura, como quien está diciendo algo que ya se ha dicho muchas veces antes. Mauricio no respondió al instante. Solo escuché un bufido, y después él murmuró algo que no pude entender. Me quedé paralizada. Nunca pedí nada. Nunca les exigí nada. Al contrario, cada mes, desde que nació mi nieto, depositaba 1,000 reales en su cuenta para ayudar con los pañales, las medicinas, lo que hiciera falta. Jamás imaginé que pensarían que yo me acercaba por interés. Me quedé ahí, quieta, sin saber si entrar por mi chaqueta o dar media vuelta. Sentía los latidos en la garganta, como si mi cuerpo quisiera gritar, pero mi boca no podía emitir ningún sonido. Al final, retrocedí. Bajé las escaleras despacio, con una calma que no sentía, con las piernas entumecidas por la rabia contenida. Regresé a la cocina. Fingí revisar el horno. Lavé una bandeja que ya estaba limpia. Nadie notó mi ausencia. Nadie preguntó por mí. Era como si me hubiera disuelto en el aire. Pasé el resto del día en silencio. No volví a salir al jardín. No vi a mi nieto soplar las velas. Escuché los aplausos desde la cocina, el "que los cumplas feliz", cantado a coro, y me imaginé su cara al ver el pastel que tanto me esmeré en preparar. Me habría gustado abrazarlo, pero ya no me sentía parte de nada. Cuando cayó la tarde, mi hijo me dijo, «Mañana te llevo al terminal». ¿Sí? Ni siquiera preguntó cómo estaba, si me había divertido, si había descansado. Asentí con la cabeza. Ya no tenía fuerzas para responder otra cosa. Dormí esa noche en el mismo sofá, con el mismo cobertor fino que no cubría ni los pies. Afuera llovía. Se filtraba un poco de viento por la ventana del living, y yo me acurruqué como pude, abrazando mi bolso como si fuera una barrera. Me sentía humillada, pero sobre todo, tonta. Tonta por haber creído que esa invitación era sincera. Tonta por haber preparado galletas con cariño, por haber planchado mi mejor blusa para la fiesta. Tonta por seguir queriendo a personas que ya no me veían. El techo de la casa crujía con la lluvia, y cada gota que caía parecía burlarse de mí. A la mañana siguiente me levanté antes que todos. Ordené la cocina, lavé las últimas tazas y guardé lo poco que había traído. Nadie apareció para despedirse. Ni una palabra, ni un gesto. Mauricio bajó con el cabello mojado, revisando el teléfono. Me dijo que el coche ya estaba listo. El viaje hasta el terminal fue breve y callado. Ni una conversación. Solo el sonido del limpiaparabrisas y mi mirada clavada en la ventana. Llevaba un nudo en el pecho, uno que no se deshacía con lágrimas. Me despedí con un «cuídate» y un medio abrazo que él apenas devolvió. El colectivo tardó en salir. Me senté junto a la ventana, con la bolsa sobre las piernas, mirando el andén sin realmente ver nada. Me sentía vacía, como si me hubieran arrancado algo por dentro. No lloré. No podía. Era un cansancio más profundo que el físico. Era como si algo dentro de mí se hubiera roto, pero en silencio. Recordé las palabras de mi nuera una y otra vez. Esa frase me martillaba la cabeza. Ella solo aparece por eso. ¿Cómo podían pensar así de mí? ¿Cómo podía mi propio hijo quedarse callado? Llegué a casa después del mediodía. Mi departamento olía a lavanda, como siempre. Me senté en la silla del comedor y me quedé ahí, sin deshacer la bolsa, sin prender la luz. Todo se sentía distinto, como si al cruzar la puerta ya no fuera la misma.
No era tristeza solamente. Era decepción. Una decepción que venía acumulándose desde hacía años, pero que esa visita terminó de empujar por el borde. Encendí la cafetera sin ganas, solo por costumbre. Mientras el agua hervía, tomé el celular y abrí la aplicación del banco. Me quedé un rato mirando la pantalla, dudando. Y entonces, lo hice. Cancelé la transferencia automática. Esos 1,000 reales que cada mes enviaba desde el día en que nació mi nieto. Lo hacía sin que me lo pidieran. Lo hacía porque quería ayudar. Porque pensé que así, de alguna forma, me haría presente en sus vidas. Pero ya no más. Cerré la app del banco. Bloqueé el número de Mauricio y lo eliminé de mis contactos. No fue un acto impulsivo. Fue firme. Fue claro. No sentí alivio ni rabia. Solo certeza. Certeza de que no me iba a seguir humillando por un lugar en una familia que ya no me quería cerca. Pasé el resto del día en silencio. Cociné algo sencillo. Revisé una caja con fotos viejas que tenía en el armario. Y al ver una imagen de Mauricio cuando era niño, sentí una punzada en el pecho. No por nostalgia, sino por la distancia que había entre ese niño de la foto y el hombre que hoy me trataba como una carga. Me costaba entender en qué momento lo perdí. O quizás nunca lo tuve. Tal vez siempre fue así, solo que yo no quería ver. Esa noche dormí temprano, con la cabeza llena de escenas del fin de semana, repasando cada palabra, cada gesto, cada omisión. A la mañana siguiente, me desperté con una decisión clara. Abrí el armario del pasillo y saqué una caja grande de cartón, de esas que uno guarda por si acaso. Dentro, empecé a colocar todos los regalitos que había comprado durante el año para mi nieto. Ropa, libritos, un par de zapatos que encontré en oferta y que pensé que le encantarían. Todo eso lo había ido guardando con ilusión, esperando ocasiones especiales. Cada objeto que metía en la caja pesaba, pero no por su tamaño. Pesaba por lo que representaba. Mi intento constante de mantenerme presente en una vida que ya no me hacía lugar. Cuando terminé de empacarlo todo, pegué la tapa con cinta y escribí un pequeño papel, con mi letra firme. No necesitan de mí, y yo no necesito humillarme para ser recordada. Lo pegué en la parte interna de la caja, como quien deja una verdad escondida. Caminé hasta la oficina de correos y la envié al domicilio de Mauricio, sin remitente. No esperaba respuesta, ni agradecimiento. Solo necesitaba cerrar el círculo. Cuando salí de la oficina, me senté en una plaza cercana. Sentí el sol en la cara. Por primera vez en mucho tiempo, no me dolía tanto estar sola. Durante los días siguientes, mantuve el celular en silencio. No revisé mensajes, no entré a redes sociales, no esperé nada. Me concentré en mi rutina, en lo mío. Volví a leer, a tejer por las tardes, a poner música instrumental mientras preparaba la cena. Nadie tocó la puerta, nadie llamó al portero. Y lejos de dolerme, eso me dio paz. Me di cuenta de que hacía mucho venía ocupando un lugar que nadie me pedía, y que cuanto más intentaba acercarme, más fácil les resultaba ignorarme. Era como si al retirarme, finalmente me estuviera respetando. Un miércoles por la tarde, mientras barría el balcón, vi en la reja del basurero común una hoja arrugada, escrita a mano. No era para mí, claro, pero me detuve a leerla. Decía: no insistas donde ya te dijeron que no. Incluso el silencio es una respuesta. Me quedé un rato mirando esa frase. No sé quién la escribió, ni por qué estaba ahí, pero me atravesó. Me senté en una de las sillas del balcón, dejé la escoba a un lado, y sentí como si alguien, quien fuera, hubiese puesto en palabras lo que yo llevaba días sintiendo. Fue como una confirmación muda, una señal que no había pedido, pero que entendí perfectamente. Esa noche, mientras preparaba una sopa sencilla, pensé en llamar a una amiga de la juventud, Clara. Hacía años que no hablábamos, pero de repente me dieron ganas de escuchar una voz que no me asociara al rol de madre, abuela o cuidadora. Solo a mí, a Estela, la mujer que también existía más allá de las etiquetas familiares. La llamé, y para mi sorpresa, me respondió con alegría. Charlamos por más de 1 hora. Me contó de sus nietos, de sus caminatas diarias,
de sus dolores en la rodilla, pero también de sus pequeñas alegrías. Al colgar, me sentí menos sola, no porque alguien me hubiese dicho, te extraño, ni porque me hubieran pedido disculpas, sino porque, por primera vez en años, una conversación me recordó quién era yo sin necesidad de justificarme. Me miré en el espejo del pasillo y noté las canas, las arrugas, los ojos un poco más apagados. Pero también vi a una mujer que había aguantado mucho y seguía de pie, no orgullosa, no triunfante, pero digna. Y eso, después de todo lo vivido, era más de lo que esperaba. Me dormí temprano, con una calma rara, como si de a poco las piezas empezaran a encajar. Pasaron 2 semanas sin noticias, ni un mensaje, ni una llamada. Mauricio no preguntó si llegué bien, si me sentía mal, si necesitaba algo. No comentó nada sobre la caja que le envié. Era como si yo hubiera desaparecido del mapa, y a nadie le incomodara. Al principio dolía, no lo niego, pero con los días fui entendiendo que no era un castigo, sino una consecuencia. Yo había sido quien sostuvo ese vínculo a fuerza de detalles, de presencia, de insistencia, y cuando solté, simplemente cayó. Solo eso. Nada más. Un domingo a la tarde, mientras regaba las plantas del pasillo, una vecina me preguntó si había ido al cumpleaños de mi nieto. Respondí que sí, sin entrar en detalles. Ella, con su dulzura habitual, me dijo, «Te vi tan entusiasmada cuando compraste ese muñequito. Pensé que estarías feliz allá». Asentí con una sonrisa triste. No tenía sentido explicarle, pero esas palabras me hicieron pensar en cuánto amor había puesto en preparativos que nadie valoró, en cuánto me había ilusionado con cosas pequeñas, y en cuántas veces había ignorado las señales de que ya no era bienvenida. Esa noche abrí una libreta vieja que tenía guardada en el cajón de la mesa. Era un cuaderno donde solía anotar recetas, listas de compras y, de vez en cuando, pensamientos sueltos. Empecé a escribir, no para que alguien lo leyera, no como carta, solo para mí, para dejar registro de lo que había sentido ese fin de semana, de cómo una frase, una sola, había sido suficiente para derrumbar años de silencio, de entrega y de espera. Ella solo aparece por eso. ¿Por dinero? ¿Eso creían de mí? Lo escribí varias veces, como quien arranca una espina con las manos. Con cada palabra escrita, me sentía más liviana. No más feliz, no más tranquila, pero sí más real, porque al ponerlo en papel, ya no podía minimizarlo ni disfrazarlo. Era lo que era, un desprecio envuelto en cortesía, una exclusión disfrazada de invitación. Y yo lo había aceptado durante demasiado tiempo. Cerré la libreta, la guardé de nuevo y pensé, nunca más. No como promesa rencorosa, sino como límite, como una frontera que, una vez cruzada, no se regresa. Ese fue el inicio de algo distinto, aunque todavía no supiera qué. Con el pasar de los días, empecé a organizar mi casa de otra manera. Saqué fotos antiguas de los estantes, guardé adornos que solo acumulaban polvo, y dejé los espacios más limpios, más míos. No fue una limpieza por enojo, sino una forma de volver a mí, de ocupar mi espacio con presencia real. En ese proceso encontré una caja pequeña con cartas que Mauricio me había escrito de niño, dibujos, palabras mal escritas, corazones torcidos. Me quebré por dentro al verlas. No las rompí, no las tiré, pero las guardé de nuevo, como se guardan las cosas que ya no duelen igual, pero siguen doliendo. Una tarde, mientras tejía en el sillón del balcón, vi a una mujer mayor pasar con una niña de la mano. Se reían por algo que la niña le contaba, y pensé en cómo habría sido tener ese tipo de vínculo con mi nieto. Pero no me sentí envidiosa, solo triste, porque entendí que hay lazos que no se fuerzan, que no importa cuánto uno dé, si del otro lado no hay interés, no hay nada que se pueda construir. Me di cuenta de que yo había intentado levantar un puente sola y que eso, por más amor que uno tenga, no alcanza. No siempre. Unos días después, mientras hacía fila en la panadería, una señora que no conocía me miró y dijo, «Usted es la abuela de Joaquín, ¿verdad? Lo vi en la fiesta. ¡Qué niño más hermoso!». Me tomó por sorpresa. Sonreí por educación, pero no supe qué responder.
No sabía si decir sí, con orgullo o con tristeza. Me limité a asentir. Ella siguió hablando, sin saber el nudo que se me formaba en la garganta. Fue la primera vez que alguien me mencionaba como parte de esa familia desde aquella tarde. Y dolía más de lo que pensé que dolería. Volví a casa con la bolsa de pan en una mano y la otra cerrada en el bolsillo, apretando un recibo como si fuera una cuerda de salvación. Subí las escaleras con calma, pero al entrar, me desplomé en la silla de la cocina. No lloré. Otra vez, no. Ya no me salían las lágrimas como antes. Solo me quedé ahí, con la vista perdida y los recuerdos encima. Esa fiesta, esas palabras, ese silencio cómplice de Mauricio. Una y otra vez. Como una escena que se repite aunque uno quiera cambiar el canal. Pero no hay control remoto para eso. Esa misma noche, abrí el cajón donde guardaba los comprobantes de las transferencias que le había hecho a Mauricio durante casi 3 años. Estaban todos ahí, en orden. No sé por qué los conservaba. Tal vez porque, en el fondo, necesitaba probarme que sí estuve, que sí aporté, que sí me importaba. Tomé uno por uno y los puse sobre la mesa. Eran como pequeñas heridas, alineadas en papel. Más de 30,000 reales enviados con amor, con esperanza, con ganas de ser parte. Y ahora, viéndolos ahí, no quedaba ni rastro de lo que esperaba a cambio. Encendí una vela y apagué las luces. No por drama, sino porque necesitaba silencio. Me senté frente a esos papeles y empecé a escribir en otro. Esto no fue caridad. Fue amor. Amor que no se reconoció. No lo hice para enviarlo, ni como reclamo. Lo hice para mí, para dejarlo escrito, al menos una vez, desde mi versión. Porque si alguna vez alguien preguntaba por qué me alejé, quería tenerlo claro. No fue enojo, no fue orgullo, fue dolor. Un dolor que, cuando se acumula lo suficiente, se convierte en límite. En punto final. Pasaron 3 semanas desde que envié la caja. Ninguna respuesta, ningún ¿por qué hiciste esto? Ningún ¿estás bien? Nada. Silencio absoluto. Al principio esperaba algo. Un mensaje, aunque fuera corto. Pero después entendí que su silencio era, en realidad, su respuesta más clara. No era olvido. Era desinterés. Y entonces dejé de esperar. Cerré ese capítulo sin ceremonia, sin llanto. No porque ya no doliera, sino porque entendí que seguir esperando era otra forma de lastimarme. Una mañana, mientras tomaba café en la ventana, vi a una madre joven peleando con su hijo pequeño en la vereda de enfrente. Él lloraba. Ella se agachó, lo abrazó con fuerza y le susurró algo que lo calmó. Me emocioné. No por nostalgia, sino por esa ternura simple, esa conexión real que se veía desde lejos. Pensé, así debería sentirse el amor familiar. Así, sin esfuerzo, sin condiciones, sin necesidad de mendigar cariño. Y supe que yo merecía algo parecido, aunque ya no viniera de los míos. Aunque tal vez, a esta altura, solo pudiera dármelo yo misma. Esa misma tarde decidí sacar turno con una terapeuta que me había recomendado Clara, mi amiga. Nunca antes había ido a una. Siempre pensé que podía con todo sola. Pero esa vez, sentí que necesitaba hablar con alguien que no me conociera, que no tuviera vínculos conmigo, alguien que pudiera escuchar sin juzgar. En la primera sesión apenas hablé, pero me sentí escuchada como hacía años no me pasaba. Dije en voz alta lo que me había callado tanto tiempo. Me cansé de dar donde no soy bienvenida. Solo eso. Y la voz se me quebró. Salí del consultorio caminando despacio, con los ojos aún húmedos pero el pecho un poco más liviano. No era una solución mágica, pero era un comienzo. Empecé a escribir más en mi cuaderno, a salir a caminar por la tarde, a comprarme flores aunque fuera una sola vez por semana. Pequeños gestos, míos, para mí. No tenía intención de reemplazar a nadie, ni de llenar vacíos. Solo quería volver a habitar mi vida sin sentirme de sobra, sin tener que mendigar afecto disfrazado de invitaciones convenientes. Ya no más. Un mes después, mientras limpiaba el fondo del armario, encontré una cajita de madera que me había regalado Mauricio cuando tenía unos 10 años. Era torpe, mal pintada,
pero con un corazón rojo dibujado en la tapa. Me senté en el suelo y la abrí. Dentro, aún estaba el papel doblado donde él había escrito: «Para la mejor mamá del mundo, te quiero mucho». No pude evitar sonreír con tristeza. Ese niño sí me quiso. Ese niño me necesitó. Pero ese niño ya no estaba. Y el hombre en el que se convirtió eligió olvidarse de mí. Guardé la caja de nuevo, pero esta vez no la escondí. La dejé en la repisa del pasillo, no como reliquia, sino como testigo. Porque no todo fue vacío. Porque aunque hoy ya no me llamen, hubo un tiempo en que sí hubo amor. No necesito negar el pasado para protegerme del presente. Solo necesito aceptar que las personas cambian, que los vínculos también, y que yo no tengo que arrastrarme para que alguien me quiera. Me lo repito cada mañana. Estás viva, estás completa, y no tenés que probarle nada a nadie. Un domingo por la tarde, mientras tomaba mate en el balcón, sonó el portero eléctrico. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Me acerqué con cautela y pregunté quién era. Del otro lado, una voz tímida respondió: «Soy Valentina». Me tomó unos segundos ubicarla. La mejor amiga de mi nuera. Nunca habíamos hablado más de 2 frases seguidas. Dudé en abrir, pero lo hice. Subió sola, con una caja entre las manos. Me saludó con nerviosismo y me extendió el paquete. «Esto lo mandó Joaquín», dijo. «Dijo que es tuyo». No supe qué decir. Dentro había un dibujo. Torpe, infantil. Un sol, una casa, una mujer con el pelo gris y un corazón grande en el pecho. Abajo, en letra de niño, decía: «Para abuela Estela, te quiero». Sentí un nudo en la garganta que me obligó a sentarme. Valentina notó mi reacción y me dijo, bajito: «Él pregunta por usted, pero en esa casa nadie responde». Asentí en silencio. No dije nada más. No podía. Guardé el dibujo como quien guarda un tesoro que no sabe si es esperanza o despedida. A veces, lo miro y me pregunto si algún día él entenderá todo. Después de que Valentina se fue, me quedé un largo rato en silencio, con el dibujo en las manos. Era como si ese pequeño gesto hubiera abierto una grieta en todo el muro que había construido para protegerme. No sabía si debía alegrarme o sentirme peor, porque, en el fondo, también entendía que ese niño no tenía la culpa, que no eligió distancias, ni olvidos, ni silencios. Pero yo tampoco podía seguir ofreciéndome a un lugar donde solo me daban las sobras. No era justo para él, pero tampoco para mí. Guardé el dibujo en una carpeta y lo puse en mi mesa de luz. Lo miré antes de dormir, como quien mira algo frágil que no sabe cuánto durará. Esa noche soñé con mi madre. Me decía, como cuando era chica: «No te olvides de vos, nena». Me desperté con los ojos húmedos y una calma extraña en el cuerpo. No era felicidad, era algo más cercano a la paz. Me hice un café, abrí la ventana y dejé que entrara el aire fresco. Por primera vez en meses, no me sentí esperando. No me sentí mendigando. Me sentí en casa, en la mía. Con el tiempo, empecé a recibir más visitas de Clara. A veces traía medialunas, otras solo venía a charlar un rato. Me hacía bien tener a alguien con quien hablar sin medir palabras, sin sentir que debía cuidar cada frase para no parecer una carga. Reíamos, recordábamos cosas viejas, y por momentos me olvidaba del hueco que había dejado Mauricio, no porque se hubiera cerrado, sino porque ya no dolía igual. Era como una cicatriz. Seguía ahí, visible, pero ya no sangraba cada vez que la miraba. Un día le conté todo, desde el inicio hasta la caja con los regalos y el dibujo de Joaquín. Clara me escuchó sin interrumpir, con esa paciencia suya que siempre admiré. Cuando terminé, no me dio consejos. Solo me dijo: «Hiciste lo que tenías que hacer. Ahora te toca vivir por vos». Esa frase me quedó retumbando en la cabeza toda la semana. Me hizo pensar en cuántos años había vivido en función de los demás, y en lo poco que me había permitido elegir sin culpa. Quizás, por primera vez, era momento de empezar a hacerlo. Empecé por lo más simple. Me anoté en un taller de cerámica en el Centro Cultural del barrio. Al principio me sentía fuera de lugar, rodeada de desconocidos y con las manos torpes frente al barro húmedo.
Pero había algo terapéutico en ese proceso. Modelar, desarmar, volver a intentar, como si, sin querer, estuviera haciendo lo mismo con mi propia vida. Una de las profesoras me dijo, a veces el barro necesita romperse para encontrar su forma. No sé si lo dijo por casualidad, pero sentí que era para mí. También retomé las caminatas. A paso lento, con auriculares y música suave, recorría las mismas calles de siempre, pero con otra mirada. Empecé a notar árboles que antes no veía, bancos de plaza vacíos que invitaban a sentarse, rostros amables entre los vecinos. Era como si la vida, esa vida mía que había postergado tanto, me estuviera esperando pacientemente. No necesitaba grandes cambios, ni viajes, ni aplausos. Solo necesitaba espacio para respirar, para reencontrarme con lo que quedaba de mí después del abandono. Un sábado cualquiera, mientras acomodaba el ropero, sonó el timbre. Miré por la mirilla con el corazón acelerado. Era Mauricio. Estaba solo, con una expresión que no le conocía. No abrí de inmediato. Dudé. Pensé en todo lo que había pasado, en el silencio, en la indiferencia. Pero finalmente abrí. ¿Podemos hablar?, dijo, bajando la mirada. Asentí en silencio y lo invité a pasar. Se sentó en la punta del sillón, como si fuera él el que no se sintiera en casa. Y por primera vez en mucho tiempo, lo vi incómodo, vulnerable. Dijo que no venía a justificarse, que solo quería explicarme que nunca pensó que me estaba hiriendo, que había estado muy en su mundo, que todo se le fue de las manos. No lloró, pero se notaba que estaba removido. Me pidió perdón, no con un discurso elaborado, sino con pocas palabras, torpes, pero sinceras. Y en ese momento entendí algo. No era mi tarea castigarlo ni hacerle pagar por el dolor. Mi tarea era no volver a ponerme donde no me valoraran. Así que lo escuché. Pero no le ofrecí café. No le ofrecí más que eso. Hablamos durante casi una hora. Él decía que Joaquín preguntaba por mí, que había guardado el dibujo que me mandó, que lo tenía pegado en la puerta del armario. Yo lo escuchaba en silencio, con el corazón dividido, porque sí, parte de mí quería abrazarlo, decirle que lo perdonaba, que volviéramos a empezar. Pero otra parte, más madura, más dolida también, sabía que el perdón no implica volver al mismo lugar, que hay heridas que cicatrizan, sí, pero dejan marcas. Y una marca te recuerda por dónde no volver a pasar. Antes de irse, Mauricio se paró en la puerta y me dijo, si alguna vez querés venir, si querés ver a Joaquín, estás invitada. Yo lo miré a los ojos y respondí, si alguna vez él quiere venir a verme, esta es su casa. No lo dije con enojo, ni con ironía. Lo dije desde la claridad de quien ya no necesita forzar nada. Él asintió con una mueca, como entendiendo que algo había cambiado. Nos despedimos con un beso en la mejilla, breve, seco, y cerré la puerta con suavidad. Por dentro sentí un temblor, pero no de tristeza. Era otra cosa, algo más firme, más mío. Después de su visita, no volví a saber de él por un tiempo. No me inquietó, no me revolvió el alma como antes. Había algo en mí que se había reacomodado, como si finalmente hubiera puesto las cosas en su lugar. Seguí con mis talleres, mis caminatas, mis tardes tranquilas. A veces miraba el celular por costumbre, pero sin ansiedad. La paz no vino de afuera, vino de haber soltado el peso de esperar, de haber entendido que no soy menos madre por dejar de permitir el maltrato, que el amor, cuando duele más de lo que abraza, no es amor, es deuda. Y yo ya había pagado suficiente. Una tarde, mientras acomodaba mis macetas, Joaquín llegó con Valentina. Sin aviso, sin ceremonia. Llevaba una mochila en la espalda y una sonrisa tímida. ¿Puedo quedarme a dormir con vos?, me dijo. Me temblaron las piernas, pero sonreí. Lo abracé sin apuro, sin lágrimas, sin promesas, solo con los brazos. Le preparé su cama con sábanas limpias y chocolate caliente. Esa noche, lo escuché respirar desde la habitación de al lado. Y entendí que, a veces, la vida devuelve de formas silenciosas lo que uno pensó haber perdido para siempre. Al día siguiente, preparamos juntos el desayuno. Joaquín me ayudó a poner la mesa, a exprimir naranjas, a calentar el pan.
Me contó cosas de la escuela, de un dibujo que había hecho, de una canción que había aprendido. Lo escuchaba como si cada palabra suya fuera un regalo. No le pregunté nada sobre su casa, ni sobre sus padres. No quería convertir ese momento en un interrogatorio. Solo quería que supiera que conmigo no tenía que ganarse el afecto, que ya lo tenía, sin condiciones. Cuando Valentina vino a buscarlo, él me abrazó fuerte. ¿Puedo venir otro día?, preguntó. Cuando quieras, le dije. Y lo dije de verdad. Cerré la puerta con una sonrisa que hacía tiempo no me salía tan natural. Me senté en la mesa, tomé la taza aún tibia y respiré hondo. No sabía si volvería en una semana o en un año, pero por primera vez en mucho tiempo, eso no me angustiaba, porque ya no estaba esperando que me eligieran. Estaba lista para ser, simplemente, quien soy, sin rogar, sin mendigar, solo estando. Y eso bastaba. Los días siguientes fueron tranquilos. Volví a mi rutina, pero algo en mí se sentía distinto, más firme, más completo. Ya no me despertaba con el peso en el pecho ni con la sensación de haber hecho algo mal. Empecé a mirar las fotos familiares desde otro lugar, no desde la herida, sino desde lo que sí fue, lo que existió, lo que valió la pena. No para justificar lo que vino después, sino para no olvidar que también hubo amor, aunque no haya durado para siempre. Y eso, al final del día, también era parte de mi historia. Una tarde, recibí una carta sin remitente. Era de Joaquín. Te extraño, abuela. ¿Podemos pintar juntos la próxima vez? Junto a la nota venía un dibujo nuevo. 2 figuras con delantales manchados de colores y una mesa llena de pinceles. Lo colgué en la heladera, al lado de los imanes de viajes que nunca hice. Lo miré largo rato y pensé, tal vez no recupere todo lo que perdí. Tal vez no haya reencuentros perfectos ni cenas felices con la familia completa. Pero si logro construir algo sincero con él, con Joaquín, entonces todo este dolor habrá valido la pena. Empecé a guardar todos los dibujos de Joaquín en una carpeta especial. No porque fueran perfectos, sino porque eran reales. Porque en cada trazo torcido, en cada color fuera de lugar, había una forma de decir, te veo, te pienso, te quiero. No sé cuánto durará este vínculo. No sé si algún día Mauricio volverá a acercarse con honestidad, pero entendí que no tengo control sobre eso. Lo único que puedo hacer es cuidar lo que sí tengo. Y lo que tengo ahora es el cariño sincero de un niño que todavía no aprendió a disfrazar lo que siente. Una vecina me preguntó hace poco si volvería a la casa de mi hijo si me lo pidiera. Le respondí que no lo sé, que a veces uno puede perdonar, pero no olvidar. Y que el olvido, cuando se disfraza de reconciliación, suele traer el mismo dolor con otro nombre. Yo no quiero repetir historias. Quiero escribir otras, más suaves, más verdaderas. Y si para eso tengo que quedarme sola con mis macetas, mis libros y las visitas de mi nieto, entonces bienvenidas sean mis soledades, porque al menos son mías, y no me cuestan la dignidad. Un domingo, mientras tomaba té en el balcón, una ráfaga de viento hizo volar uno de los dibujos de Joaquín por la baranda. Bajé corriendo, descalza, para alcanzarlo antes de que se perdiera calle abajo. Cuando lo recuperé, tenía una manchita de barro en una esquina, pero seguía intacto. Lo miré como si fuera un símbolo de todo, de lo que se cae pero se recupera, de lo que se ensucia pero no se rompe. Lo volví a colgar en la heladera, esta vez con un imán más fuerte. Y me prometí no volver a dejar que nada importante se volara así de fácil. Esa noche, encendí una vela y me senté frente a la libreta donde había escrito, meses atrás, me cansé. La abrí en la misma página, pasé los dedos por esas palabras y escribí debajo, estoy de pie. No era una declaración grandiosa, no era una revancha, era un registro íntimo de todo lo que había transitado. Porque hay heridas que no necesitan cerrarse del todo para dejar de doler. A veces basta con nombrarlas, con mirarlas de frente y seguir, sin ruido, sin odio, solo con la calma de quien ya no se traiciona a sí misma. A los pocos días, Joaquín volvió. Traía un cuaderno nuevo bajo el brazo
y me dijo que quería que escribiéramos un cuento juntos. Uno de esos que tengan abuelas fuertes y niños valientes, dijo, sin saber que esa frase me quedaría grabada para siempre. Nos sentamos en la mesa, sacamos lápices de colores y empezamos a imaginar una historia. Entre palabra y palabra, entre dibujo y dibujo, sentí que algo se estaba reparando. No el pasado, sino el presente. Un presente pequeño, sí, pero lleno de verdad. Cuando se fue, dejó el cuaderno sobre la mesa. Seguimos la próxima vez, me dijo. Lo abracé, lo acompañé hasta el ascensor, y mientras se cerraban las puertas, sentí que algo en mí también se cerraba, pero en paz, no con rencor, no con reproches, solo con la certeza de haber hecho lo que debía. Volví al living, me senté frente al cuaderno abierto, y pasé la mano por esa primera hoja donde él había escrito. Historia de una abuela que nunca se rindió. Me reí bajito, no por orgullo, sino por la ternura de quien, sin querer, te dice justo lo que necesitabas leer. Desde entonces, no volví a intentar encajar donde no me llamaban. Aprendí a reconocer los lugares donde sí soy esperada, donde puedo estar sin forzar sonrisas ni disimular heridas. Aprendí que la familia no siempre es como uno espera. A veces se rompe, a veces se reconfigura, y otras simplemente se distancia sin más. Pero también entendí que eso no me define, que mi valor no depende de los vínculos que me niegan, sino de la paz que construyo con los que sí me abrazan, aunque sean pocos, aunque sean nuevos. Hoy tengo menos certezas que antes, pero mucha más claridad. No sé qué pasará con Mauricio, ni con su esposa, ni con los silencios que aún persisten entre nosotros. Pero sé que con Joaquín hay algo que florece, algo pequeño, pero sincero. Y eso me alcanza, porque no quiero perfección, quiero verdad. Quiero espacios donde pueda respirar sin apretujar el corazón. Y si ese lugar es mi casa, mi balcón, mi cuaderno, y las visitas espontáneas de un nieto que dibuja abuelas valientes, entonces no necesito nada más. A veces me preguntan si me arrepiento de haber cortado el contacto, de haber enviado aquella caja con los regalos y ese mensaje tan claro. Y la verdad es que no. No porque haya sido fácil. No lo fue. Pero fue necesario. A veces la dignidad tiene un precio. Y no pagarlo te deja en deuda con vos misma. Yo elegí pagar. Elegí quedarme con menos gente, pero con más paz. Con menos ruido, pero con más verdad. No lo hice para dar lecciones. Lo hice para no seguir apagándome de a poco, solo por miedo a estar sola. Y aunque el dolor sigue ahí, porque no desaparece del todo, ya no me gobierna, ya no me arrodilla. Me acompaña como un viejo recuerdo que aprendí a mirar sin que me quiebre. Porque en ese cumpleaños, en esa cocina, detrás de esa puerta, no fue el rechazo lo que me rompió, fue lo que escuché. Fue la certeza de que ya no era vista como madre ni como abuela, solo como un peso. Y desde ese día, me prometí algo que cumplo hasta hoy. Nunca más quedarme donde tengo que explicar por qué merezco cariño. Hoy, cuando alguien me pregunta por mi familia, no miento. Digo lo que es, lo que quedó, lo que cambió. No invento reuniones que no existen ni escondo los vacíos que duelen. Hablo de Joaquín con una ternura que me nace sola. Hablo de mí con una honestidad que tardé décadas en aprender. Y aunque todavía me tiemblan las manos cuando recuerdo algunas escenas, ya no me paralizan, porque sobreviví a todo eso. Y no solo sobreviví, me reconstruí, a mi ritmo, a mi manera, sin pedir permiso, sin pedir perdón por haber dicho basta. Termino de contar esto sin buscar lástima ni comprensión. Solo quería que alguien, en algún lugar, supiera lo que pasó, que sepa que no es debilidad alejarse, que hay fuerza también en soltar. Y si alguien que está leyendo esto se reconoce, si alguna abuela, madre o hija está ahí, callando, aguantando, esperando ser vista, solo le diría una cosa: no te apagues, no te encojas para caber en afectos ajenos. A veces, lo más valiente que podés hacer es cerrar una puerta sin rencor y abrir una ventana solo para vos.